México es un país con una gran riqueza cultural y étnica. Desde hace poco ha sido reconocida por las leyes, normas, derechos y obligaciones. Los pueblos y comunidades han sido marginadas del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas. Los pueblos y las personas constituyen uno de los sectores de la sociedad. Por ello, es necesario construir un país con cultura de respeto tanto de derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que se enfrentan. Es por esto que es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad, el disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos los mexicanos. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a su vez el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en su vida política, económica, social y cultural del Estado. Leyes, normas, derechos y obligaciones que respaldan a los pueblos originarios. Definición de ley. Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Definición de normas. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Regla jurídica. Su derogación por la Constitución depende del juicio de contraste entre la norma constitucional y la norma anterior de que se trate. Definición de derechos. Conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Definición de obligaciones. Es aquello que una persona está forzada o obligada a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Por ejemplo, pagar los impuestos es una obligación de todos los ciudadanos. Si quieres seguir trabajando para nosotros, tienes la obligación de llegar puntual todas las mañanas. La determinación de dónde rigen o dónde se crean las leyes, normas, derechos y obligaciones de los pueblos indígenas. Bueno, todos sabemos que los pueblos indígenas tienen un pilar importante en todos los ámbitos dentro de una sociedad. La interculturalidad está muy marcada en nuestro actual presente. Los pueblos indígenas y originarios se enlazan de manera más frecuente con las zonas urbanas, además de la migración a distintas regiones en busca de oportunidades de mejoramiento económico y social. El principal ámbito que hay que resaltar es el político. Este es el que interviene dentro del regimiento de las leyes y normas, así como los derechos y obligaciones que corresponden a esta sociedad, reconociendo el papel fundamental que cumplen en nuestra nación, ya que está claro que es en donde se conserva con mayor naturalidad nuestras culturas, las costumbres y tradiciones, así como las prácticas sociales y creencias. Pros y contras de la creación de dichas leyes. Desde mi punto de vista, son más las pros que las contras, ya que la creación de dichas leyes respalda a los pueblos indígenas, al igual que muchas de las organizaciones que existen hoy en día, tomando en cuenta sus derechos. Por lo tanto, las contras no se llegan a percibir tanto, pero no las tenemos que subestimar, ya que afectan a los pueblos indígenas. En México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas cuya existencia
no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se había desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas desde nuestro país. Desde esta misma perspectiva, los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose de las manifestaciones propias de la cultura. En el artículo 2 constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociendo sus derechos y la autonomía y la libre determinación, así como el uso de aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y el uso y disfrute de los recursos naturales. En el marco de los derechos políticos, en los municipios con población indígena tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos. Asimismo, se establece la necesidad de impulsar su representación y participación en la adoptación de políticas públicas, especialmente las específicas para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas y en la formación del Plan Nacional de Desarrollo, así como propiciar su participación política por medio de las modificaciones de la demarcación territorial de los distritos plurinominales. Las contras en México podrían ser, ya que no se encuentran mayormente muchas contras gracias a la creación de dichas leyes que respaldan a los pueblos indígenas, en la cual, según la experta Natividad Gutiérrez Chón del Instituto de Investigadores Social de la UNAM citó datos acerca de una encuesta que realizó. Dice que la encuesta nacional de indígenas elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que midió la percepción de los indígenas sobre quién si lo son. La mayor desventaja de ser indígena en México es la discriminación junto con la marginación, la pobreza, la inclusión y el analfabetismo. Detallo que 43.2%, según la investigadora Natividad Gutiérrez Chón, que el 43.2% de los consultados consideran que el país la mayor desventaja de ser indígena es la discriminación, mientras 21.6% opina que la marginación y la pobreza, y 5.8% y 4.3% la exclusión y el analfabetismo. En un comunicado señaló que la mayoría de la gente reconoce que a los indígenas les va más mal y que para ellos es más difícil la vida. En tanto, 21% opina que la mayor ventaja de serlo es que tienen tradiciones. El 28.4% no sabe y el 18.1% cree que no hay ventajas. La investigación externó que la mayoría de los encuestados, 82.9%, ignora las riquezas que existen en el país al contar con una universidad representada por 64 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas, pero peor aún, son incapaces de mencionar el nombre de 3 grupos originarios. La miseria constante. Las respuestas pueden obedecer, entre otras cuestiones, a la imagen perpetuada que tienen los pueblos originarios como personas que padecen constantemente miseria, marginación y discriminación. Los resultados son relevantes y permiten ver qué tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad y cómo ella da lugar a la discriminación y al racismo, enfatizó. Aseveró que para revertir esta situación se requiere actuar no solo en los aspectos económicos, simbólicos y culturales, sino devolver el prestigio a esas comunidades, porque a lo largo de la historia eso es lo que nos ha faltado de manera apabullante. La coautora del Ser Indígena en México, Raíces y Derechos, libro de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que del indio vivo nadie quiere saber, ni ver, ni estar cerca. Tampoco nadie quiere comprometerse en algún tipo de igualdad, equidad o manera que mitigue la ausencia de los indígenas, que en el pensamiento de la mayoría de los entrevistados, 1.200 personas en el estudio.
La normativa sobre los pueblos indígenas y sus comunidades, según la Constitución de la Nación Argentina, reformada en 1994, incorporó tratados de derechos humanos en sus artículos 75, inciso 22 y en el inciso 17, en la cual nos dice que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconoce la personería jurídica a sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulan y entregan de otras y aceptan suficientes para el desarrollo humano, asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. A medida que la sociedad cambia, es de esperar que las normas también cambien, que se actualicen. Las normas son necesarias para ordenar una sociedad, organizan espacios y relaciones entre las personas. Gran parte de esta organización la heredamos de quienes vivieron en generaciones anteriores a la nuestra y otras son creadas por nuestros representantes en el Congreso. Todos debemos cumplir las leyes, sin embargo, las leyes no son eternas ni inmutables. No pertenecen siempre iguales, sino que se encuentran en constante cambio, renovación. Algunas pueden ser derogadas, otras pueden ser modificadas y también pueden crearse leyes nuevas para regular situaciones que también son nuevas en la sociedad. Los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas e intentando reparar esta situación desde por lo menos mediados del siglo XX. En la actualidad, los pueblos indígenas han tenido cambios con la aplicación de leyes, normas, derechos y obligaciones que afirma y ratifica en sus disposiciones. Disfrutan pleno en todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son libres iguales a todos los demás pueblos, libre en determinación para perseguir su desarrollo económico, social y cultural, autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, a participar plenamente si lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es importante que el alumno en formación conozca e identifique cuáles son las obligaciones, las leyes y normas que rigen a los pueblos originarios. Entre ellos, hablar de la educación, creo que es muy importante. La característica principal del derecho a la educación de los pueblos originarios es que debe darse en el marco del respeto por la identidad cultural, sin discriminación, acorde a las creencias y al lenguaje nativo de las comunidades. Por lo tanto, la educación indígena cuenta con dos ejes centrales, que son la interculturalidad y el bilingüismo, pero ambos se ven amenazados por la globalización educativa. Se sabe que en la actualidad acercar una definición del derecho a la educación no es una tarea sencilla, debido a que a lo largo de los años el concepto ha ido evolucionando por el avance del derecho internacional para acercar respuestas a las problemáticas sociales de los países. Muy buenas tardes, estamos con la señora Julia de la comunidad de Tancolce, perteneciente al municipio de Tancamula, la cual nos hace el favor de participar en una pequeña entrevista. ¿Conocen sus derechos? Sí, conozco. ¿Cuáles son sus obligaciones como ciudadano? Mis obligaciones como ciudadano es participar en las reuniones que se llevan a cabo dentro de mi comunidad. ¿Conoce las leyes que respaldan su comunidad? No conozco.
¿Qué cambios ha tenido la sociedad en general con la aplicación de leyes? Los cambios que han permitido las leyes es que ahora todos mantenemos el respeto mutuo, así como una buena organización dentro de la comunidad. ¿Por qué es importante tener leyes? Es importante porque ahí nos permite mantener un excelente liderazgo, también nos refuerza como personas y ciudadanos y así ir avanzando todos. Muchas gracias, doña Julia, por su participación. Con eso concluimos la pequeña entrevista que se realizó. Aunque las mujeres indígenas continúan siendo marginadas y discriminadas, los proyectos demostraron que la participación de oficinas gubernamentales y organizaciones indígenas que alientan asociaciones brindan posibilidades para aumentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas, hace frente a las actitudes patriarcales y discriminatorias y mejorar la igualdad de oportunidades en la esfera pública. Las creaciones de las distintas leyes protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas y costumbres. Sin embargo, se establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los estados en materia de su integridad cultural, sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, sus formas propias de organización, la no discriminación, la búsqueda de su participación y consulta en las decisiones políticas públicas que los afecten, y el derecho al desarrollo económico y social.